Muy buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos, hoy más que ayer. Muy bienvenidos una vez más a esta reunión de Zoom, donde hacemos estos estudios bíblicos. Y en esta ocasión tenemos a nuestro hermano José López con nosotros, que ha estado durante todo este mes, el mes pasado, mejor dicho, de abril, y también estará con nosotros estos martes de mayo con estos estudios bíblicos, la generación actual. Así que le damos las gracias a nuestro hermano José López, que nos está dando sus estudios, y bienvenidos a aquellos que están en YouTube también y a todos los que están en Zoom. Muchas gracias por su participación. Siempre les recuerdo, hermanos, que si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a nuestro hermano José López en cuanto al tema se refiere, pueden escribirlos en el chat. No tengan temor, verdaderamente las preguntas son muy buenas para entrar en diálogo. Estos son unos temas para eso, para poder meditar en la palabra, pero también para poder aclarar cualquier duda, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Y si no la tienen, yo también tengo siempre una serie de preguntas para nuestro hermano José, que lo pongo en el sartén caliente. Así que gracias, hermano José, por su paciencia y por siempre responder a todas las preguntas abiertas. Muy bien, vamos a entonces a iniciar en oración, pero no sin antes dar un pequeño anuncio, hermanos. No tiendo a dar anuncios durante este tipo de reuniones, ya que esto es para estudio bíblico, pero oremos mucho como iglesia. Esto es para la visita, quizás no lo conocen, pero la hermana Marisela es una hermana que verdaderamente la conozco desde hace mucho tiempo. Ella ha perdido a su hijo. Él es salvo, gracias al Señor, se fue con el Señor, pero es triste en la situación, en cómo se fue. Los detalles me los reservo, verdaderamente es muy, muy triste, pero oremos mucho por Marisela y su familia. ¿Verdad? Eso de perder un hijo, eso no tiene forma de explicar el dolor que puede sufrir una madre al perder a su hijo, o que su hijo muera fuera de tiempo. Así que oremos mucho por Marisela. Y así que si alguno tiene alguna pregunta, pueden hacerla a nuestro hermano Luis de la Cruz, que está más al tanto de esos detalles. Es una situación muy, muy difícil. Muy bien, vamos a iniciar en oración. Padre eterno que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu palabra permanece para siempre, porque, Señor, ni una jota ni una tilde pasará de tu palabra sin que se cumpla, porque, Señor, tus palabras, Señor, se han de manifestar en el mundo. Nosotros vamos a ver genuinamente todos los cumplimientos de las profecías, una tras una, Señor, en la tierra, cumpliéndose, y tu iglesia, Señor, siendo raptada, llevada al cielo de maneras de sorpresa, Señor, un rapto que nosotros no nos daremos cuenta cuando eso pase, pero estaremos eh, contigo, Señor, en las nubes, y de ahí en adelante, Señor, tu iglesia nunca se separará de ti, jamás. Gracias, Padre, por tu misericordia, por el perdón que tú nos das por nuestros pecados. Gracias por la visita, si hay alguna que escucha estos estudios bíblicos en nuestro canal de YouTube. Te damos gracias por ellos y te pedimos que le dé bendición y que estas palabras no retornen vacías. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, a nuestro hermano José López le daremos todo el tiempo restante. Hermano José, el escenario es todo suyo. Muy bien, buenas noches para todos. Es una bendición poder acompañarles una vez más. Estamos comenzando un nuevo mes y seguimos estudiando la palabra del Señor. Hermano José, ¿dónde está usted? Usted no lo ve, que estoy en una playa. Es- esas estamos complicados con el tema acá. Y bueno, vamos a tener que sufrir otra clase más. Bueno, eh, muy bien, es una bendición saludarles. A ver, quiero ver un poquito, quiero mirar un poquito a mis hermanos porque les avisé que iba a ir en contra de mis hermanas y por las dudas digo, capaz que... no, hay varias ahí, está Ariel, está Mari, Rachel, Zenaida. Bueno, bastante valiente las hermanas Mirta. Sarai también, Yakaira, bueno, no, bastante valiente las hermanas presentándose en el estudio de hoy, ya sabía que les tocaba a ellas, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un pequeño repaso del tema y de lo que estuvimos viendo la semana anterior. Lo que vamos a hacer es, no sé si se dio cuenta, pero fuimos desarrollando un tema que tenía que ver con esta generación actual. Nos dirigimos hacia los hijos, más bien hacia los padres,
la crianza de los padres, nos dirigimos también un poco hacia los hijos. Luego nos centramos en el esposo, en la esposa y el esposo, ahora así también. Y después, ¿qué es lo que sigue? Uno dice, ¿qué es lo que sigue? Bueno, es de casa hacia afuera, ¿no? Una de las cosas que tenemos que entender es que quizás los problemas principales ocurren de puertas para adentro, ¿sí? Tanto lo que es la familia como lo que es la iglesia, ¿no? Y por eso luego cuesta tanto poder relacionarnos hacia afuera con otras personas y tener un evangelismo natural, ¿no? Que se dé de una manera práctica, sencilla, que uno pueda buscar esas conversaciones espirituales con aquellas personas que vamos encontrándonos en la vida, ¿no? Y podemos entonces desarrollar este tipo de relación, ¿no? Entiendo que hay un evangelismo intencional que a veces, y es hasta en ofensiva, en el sentido de que necesitamos predicarle a la gente de que realmente necesita salvación, pero va a haber un evangelio que necesitamos ir compartiéndolo y es compartir la vida con las personas, ¿no? Y por eso vamos a ver también cómo el Señor fue teniendo compasión con las personas y cómo Él mismo fue también compartiendo la vida con personas que nadie pensaba que se debería de compartir, ¿no? Y cómo fue ganando personas. Así que esto se va a poner interesante. Hágame caso que el recorrido que estamos iniciando va a ser un recorrido que no va a tener ninguna pérdida de tiempo. Entonces, permítame compartir entonces un poquito la presentación eh, y entonces sí vamos a poder eh, tener entonces perfecto. Bueno, como usted lo está viendo, ya está viendo aquí la presentación. Yo voy No estamos viendo la presentación todavía. bueno, a mí me salió como que se estaba compartiendo. Pero bueno, a ver, vamos a ver nuevamente, a ver si me deja compartir. Bueno, si no, hermano José, es la misma que usamos la semana pasada. Oh, Si me claro, no hay ayudas, problema. Yo la puedo presentar. Un momento. así no estamos, no tardamos tanto. Y dale desde el inicio nada más como para que podamos hacer un repaso y después seguimos con lo demás. Eh, Mientras tanto, si puede ir haciendo una introducción, sería bueno y yo voy a ir preparando. claro. Sí, no hay problema. Entonces, hablábamos acerca de las responsabilidades de esta familia, de esta generación, ¿no? Que en realidad no ha cambiado la responsabilidad, lo que ha cambiado es el tiempo, ¿sí? En el cual llevamos la responsabilidad, ¿no? Así que lo habíamos simplificado en dos tareas, en dos mandatos que teníamos que realizar. El primero tenía que ver con amar y después tenía que ver con respetar, ¿sí? Y entonces estudiamos acerca de amar y ahora vamos a hacer el repaso en cuanto a eso, pero nos centramos en un pasaje ahí en Efesios capítulo 5 y voy a leer el versículo 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, si vale la pena cómo se resalta ese aspecto, y luego dice, y la mujer respete a su marido, ¿sí? Entonces es algo que vamos a estudiar a partir de ahora. Brevemente decíamos que también hay un mandato de la esposa de que ame al esposo, ¿sí? Eso es sin dudarlo, pero a la esposa le sale de una manera natural y el esposo debe de crecer en este aspecto, ¿sí? Y de hecho se les manda a las mujeres, ¿sí? Que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Así que el amor es una enseñanza, el amor es una decisión. Si decidimos amar, nosotros eh, durante mucho tiempo se nos ha enseñado, y generalmente el mundo se ha encargado de hacer esto, que el amor es una emoción, ¿sí? O que el amor es un sentimiento, ¿sí? Sin embargo, el amor es una elección, ¿sí? Nosotros decidimos amar. Y cuando nosotros entramos en el plano de la decisión del amor,
¿sí? Entonces ahí vamos a poder entender por qué Jesús nos mandaba a amar, ¿no? Y decía, por ejemplo, bueno, ama a Dios y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Fíjense que el mandato es similar, ¿no? Ama a tu esposa como te amas a ti mismo. Es decir, nosotros nos amamos a nosotros y no tenemos problema para amarnos a nosotros mismos y para cuidar de nosotros mismos. Entonces nos dice, bueno, ama de esa misma manera también a tu esposa, ¿no? Entonces hablábamos acerca de por qué al esposo se le manda a amar y por qué a la esposa se le manda a respetar, y nos teníamos que situar en el huerto del Edén para entender un poquito acerca de esto del respeto, y por eso vale esta explicación o esta introducción hacia lo que continúa. Y el punto era principal ahí en el libro de Génesis, cuando decía que Eva tendría su deseo, ¿sí?, sujeto a su marido, ¿sí? Y esto hablaba especialmente acerca del liderazgo, ¿sí? Un liderazgo que no debería ser un liderazgo sin amor, al contrario, debería de ser un liderazgo sin amor, perdón, con amor, sin amor. La cuestión es que naturalmente la mujer va a intentar oponerse a este tipo de liderazgo, y naturalmente va a tratar de liberarse de eso y no tener que someterse. Y de hecho intenta liderar sobre él, ¿sí? Y este es un gran problema porque la mujer querrá de una manera pecaminosa dominar a su marido, controlarlo y ser el jefe en esa relación, ¿sí? Y note que estoy hablando de una relación marital, ¿sí? Y luego, bueno, esto se amplía, ¿no? Porque estábamos hablando del contexto de nuestras iglesias locales, de cuanto a lo que es el diseño de Dios y de qué es lo que la esposa puede realizar, ¿no? Nosotros, yo por acá tengo, eh, bueno, este domingo en la iglesia hicimos una clase de membresía. Sí, a ver si puede, a ver, acá, ok. Hicimos una clase de membresía, sí, había unas 12 personas nuevas este domingo, sí, en la iglesia, ¿eh? Y comenzamos con esta membresía de parte de la iglesia, ¿eh? Eh, y en esta clase de membresía, nosotros le explicamos a las personas, bueno, por ejemplo, algunas cosas, les hablamos acerca de la salvación, porque lo que nos interesa en la iglesia es que las personas lleguen a ser salvas, si no nos sirve de nada sumar el número de cantidad de personas y no ser salvos. Y les hablamos a las personas acerca de que la iglesia es un cuerpo, pero muy importante que entender de que la iglesia es una familia, ¿sí? Y por eso hacemos esta referencia. Porque si usted encuentra la referencia del libro de Efesios ahí en el capítulo 4, usted va a encontrar que en realidad se hace la referencia al matrimonio como esposa y esposa, al matrimonio de Cristo con la iglesia. Entonces es una referencia espiritual de la cual nosotros podemos aprender. Pero la Biblia habla también de la referencia de la iglesia como una familia o de la iglesia como un cuerpo. Y por eso dice que debes cuidarte como a ti mismo, es decir, si no entramos en esta relación de la manera adecuada, entonces no voy a amar o no voy a respetar como debiera de respetar. Pero entre esas cosas, hablamos acerca de la iglesia, en particular la iglesia, ¿no? Nosotros nos congregamos en la iglesia de Aedo. ¿Sí? Aedo es la ciudad donde nosotros estamos, ¿no? La calle es Murias, entonces decimos la iglesia en la calle Murias, ¿no? Como lo es en la 126. No tengo manera de perderme cuando vaya a Nueva York. Eh, entonces, el aspecto es, esto es nuestra iglesia, ¿no? Y nosotros les presentamos a las personas que quieren ser parte de la membresía de la iglesia, eh, la manera en la cual nosotros nos conducimos y cuáles son las autoridades de la iglesia, ¿no? Y de repente viene una persona y dice, bueno, yo quiero, en esta iglesia debería haber una pastora. Bueno, no lo hay. Si usted quiere una iglesia que tenga una pastora, va a tener que ir a otra iglesia. En esta iglesia no la hay, ¿no? Y situaciones así que se han dado por los tiempos en los cuales están corriendo.
¿sí? Entonces, no solamente una persona puede tener una membresía y saber cómo se maneja, sino que, bueno, yo tengo acá también, a ver si ustedes lo ven, estos son estatutos, ¿sí? Son estatutos de la iglesia, quiere decir cómo la iglesia se maneja en cierta situación o en cierta otra situación, y aquí está determinada, bueno, no sé, el tiempo que puede estar una persona en cierto ministerio, cómo se trata cierta situación, cierto problema. Son direcciones. Pero más importante es que Dios puso direcciones en la palabra de Dios. Y esas direcciones tienen que ver con lo que nosotros deberíamos hacer en cuanto a esta relación. Y el hombre naturalmente no quiere liderar y tampoco quiere hacerlo con amor. Y la mujer de una manera natural no quiere tampoco liderar. Si querés, regresa a la anterior y en esa nos quedamos, donde están las tres. Eh, a ver, una más para adelante. Ah, están separadas. Pensé que estaban. No, no, vete al inicio de las Ok, diapositivas. no hay problema. ¿Ese es el inicio? Ok. Bueno, Sí, entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Tiene que ver con uno mismo. Entonces, por eso yo hago y regreso al Génesis, para que usted entienda que naturalmente, tanto el hombre como la mujer no va a querer cumplir con ese rol que Dios le dio. Y cuando hablamos del rol que Dios le dio, lo más importante que tenemos que entender es que el rol del hombre es ser hombre, ¿sí? Y por eso David le decía a su hijo Salomón, dice, esfuérzate y sé hombre. ¿Sí? No, no, no había otro mandato, no, sé hombre. Pablo le dice a los hermanos ahí en Corinto, le dice, pórtense varonilmente. ¿Sí? El hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene que ser mujer. ¿Sí? Y parte de eso es entender lo que es el amor. Y tocábamos este versículo 28 que dice, el que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. ¿Sí? Porque es imposible que la respuesta de la mujer no sea amor cuando el hombre trata con amor. Imposible. No vas a tener eso. Si hemos recibido aspereza es porque hemos tratado de una manera áspera. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿No? En este repaso entonces quiero expresar algunas cosas que tenían que ver con el amor, que lo vimos la semana pasada, si quieres darle un clic ahí. Y la primera, y tenía que ver con estas cosas, tenía que ver con agradecer, con apreciar y con alentar. Ahora voy a hacer solamente un resumen rápido, porque el tiempo corre, pero agradecer tenía que ver con esa gratitud del corazón y de ser agradecidos. ¿Sí? Vivimos en una generación que no tiene agradecimiento. ¿Sí? Y esto lo expresamos y tenemos que ir repitiéndolo de vez en vez, porque no lo hacemos. A nosotros, de hecho, se nos pasa diario de no agradecer. Si hablábamos de cuestiones simples, un alimento, una atención, no sé, alguien que hizo algo por nosotros y de repente agradecer. Este fin de semana, nosotros viajamos mucho los fines de semana y hace 3 años que nosotros estamos a 110 kilómetros de la iglesia y viajamos todos los fines de semana a 110 kilómetros y nos hospedábamos en casa de diferentes hermanos y a veces era un desorden eso. Y hay un hermano que dispusieron un departamento para nosotros el fin de semana y yo le agradecía al hermano porque realmente hicieron muchas cosas para que nosotros podamos estar cómodos. Entonces yo le agradecía y le decía, gracias hermano. Y en un momento el hermano me dice, ya está, no me agradezcas más. Sí, pero prefiero que el hermano me diga parar de agradecerme y no ser un desagradecido. ¿Sí? Porque esta generación es desagradecida. ¿Sí? Ahora, imagínense en la relación del esposo con la esposa, que el esposo sea desagradecido. Si decimos que el amor es una decisión, es una elección que hacemos, entonces decidimos nosotros no agradecer. ¿Se entiende? Esa es la practicidad de todo esto, que muchas veces nosotros decidimos no ser agradecidos. Ahora, cuando utilizamos la palabra precio, hablamos acerca de otorgarle un grado de dignidad. ¿Sí? Es decir, eh, ¿cuál es el problema de esto? Que nosotros muchas veces apreciamos a personas y no se lo decimos. ¿Sí? Y ese era un punto principal en esto. Si aprecias a alguien,
realmente dile que lo aprecias. Y no hay ninguna falta con esto, ¿no? A veces creemos, yo lo vivo a veces con un equipo de trabajo, tengo varios equipos de trabajo en la iglesia, equipos de trabajo acá en el Instituto Bíblico, y son diferentes cantidades de gente, pero por ejemplo, en el Instituto Bíblico hay 18 personas debajo mío y de alguna manera tengo que mostrarles que hay aprecio, ¿sí? Que yo no podría hacer lo que estoy haciendo si ellos no se están ocupando. En este momento que yo estoy dando clase, hay 270 alumnos que están en grupos pequeños, liderados por las personas que yo tengo que liderar. Entonces, si ellos no tuvieran ese momento de ellos llevar adelante su grupo pequeño, que son 20, 25 personas según el caso, yo no podría estar dando esta clase. Sí, esto funciona así. Pero si yo no digo a las personas que las aprecio o que aprecio su trabajo, me voy a quedar solo. ¿Sí? Hoy al mediodía hablaba con un muchacho que quiere ser parte del equipo. Entonces, lo que encuentro es personas que quieren trabajar y yo quiero que personas quieran trabajar conmigo. Pero para poder tener más personas que quieran trabajar conmigo, lo que necesito es que las personas sepan que son apreciadas, que lo que ellos dicen cuenta, que vale la pena lo que ellos pueden hacer y pueden desarrollar y que las personas están en el equipo por lo que son, no porque otros más. A veces alguno cree que, no sé, entre mi equipo, ahora este año está mi hermano, el más chico de todo, y yo le digo, vos no estás acá porque sos mi hermano, vos estás acá porque sos Marcos, así se llama mi hermano, ¿no? Entonces, porque sos Marcos, estás acá, es decir, estás por vos, no por mí, ¿sí? Porque el peligro es cuando una persona cree que está en un lugar por otra persona. Nosotros estamos por el Señor, ¿sí? Y el Señor es el que nos ha dado el privilegio de poder servir de diferente manera. Entonces, muy importante la tercera palabra, que era alentar, porque alentar también es amar. ¿No? Agradecerle a una persona, apreciarla, es también alentarla, ¿no? Y habíamos tocado ese pasaje muy rápido de Oseas 2:14 que dice, y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. La palabra esa, y la llevaré al desierto, esta idea de hablar de una manera particular en un lugar difícil, esta palabra primero dice, y la traeré, ¿no? Y esa palabra atraer, no sé si lo mencioné la semana pasada, pero es enamorar, ¿sí? Enamorar. Entonces dice, la enamoraré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. De hecho, leí un pequeño devocional de la Chequera de la Fe que decía que nos ocurra esto. Sí, es como un deseo del corazón, que nos ocurra esto, que Dios nos habla al corazón, que sea algo de todos los días, que Dios nos hable al corazón, pero nosotros también tenemos que hablar al corazón de las personas. Sí, y mucho más podemos hablar al corazón de eh, una esposa o una hija. Sí, y me encanta poder hablar y poder decir, no lo digo para ponerme como ejemplo, pero hoy mi hija, por ejemplo, es muy buena estudiante, no está por acá, por eso lo digo, eh, y ella sacó dos cienes, ¿sí? Uno en matemática y el otro en historia. Su papá es profesor de historia, así que está muy bien que saque un 100 en historia. Eso habla bien del padre, ¿eh? ¿Está bien? Pero yo paré en un momento en un kiosco y le di un dinero, poco dinero, pero ella alcanzó para que fuera y se comprara algo y vino toda contenta con su premio, ¿no? Y es alentar. Hay muchas maneras de alentar. Elija la que usted quiera, ¿no? Pero si no hay dinero, puedo escribir una notita y puedo decirle, eres una buena alumna, te felicito. Muchas formas en las cuales nosotros podemos dar aliento, ¿sí? Y no pierda la oportunidad para alentar a su esposa, ¿sí? No perdamos la oportunidad. Así que bueno, ahora sí, hermanas, dijera el Chavo del Ocho, les tocó el 8, ¿sí? Así dicen en México, que es cuando nos toca a nosotros en suerte,
que nos hablen, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito acerca del respeto. Eh, Cuando yo hablo acerca de respeto y cuando yo hablo de este tema particular y lo hago en la iglesia, de repente me dice alguien, bueno, pero yo soy soltero, este tema no es para mí. Y le digo, error, porque la gran comparación de todo esto es Cristo y la iglesia. Es decir, nosotros tenemos que aprender a amar y tenemos que ser agradecidos, tenemos que aprender a apreciar, tenemos que alentar, sea casado o soltero, porque es una cuestión del cuerpo de Cristo, es una cuestión de la iglesia, ¿no? Y en esto de respeto es tanto de la esposa hacia el esposo, o sea, es decir, si usted es esposa, se va a sentir identificada con esto y probablemente todo lo que voy a decir de aquí en adelante no le va a gustar, ¿sí? Por eso yo ya sé que debe de ser así. Y si no le gusta, querida hermana, algunas que veo por ahí, está bien, está bien, está bien que no le guste, ¿sí? Porque quiere decir que estamos enseñando la palabra, porque la mujer naturalmente se tiende a rebelar en torno a esto. Pero más allá de que no nos guste, la obediencia debe de ser completa y no parcial. La Biblia muestra que el pueblo de Israel ha tenido muchos problemas a lo largo de su historia por no obedecer de una manera correcta. Así que volvemos a ese versículo 33 de Efesios y dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, pero al final del versículo 33 dice, y la mujer respete. Respete, la palabra ahí respete es una palabra muy interesante porque habla acerca, quiero que me entienda bien, es atemorizarse, pero de una manera pasiva. En realidad se tiene que entender como alguien que está asombrada y maravillada. Es decir, la palabra respeto es de alguien que está dispuesta a someterse porque le maravilla lo que ve, porque le asombra lo que ve y le asombra lo que Dios hace a través de esa persona. Y aquí hay dos problemas. El primero de ellos es que el hombre no esté dando la talla de liderazgo, ¿sí? Y de autoridad dada por Dios, porque la cabeza del hombre es Cristo. Entonces, si el hombre no está dando la talla, la mujer dice, bueno, la verdad que mi marido no me asombra. No estoy maravillada de mi marido. Es más, hace como 4 años le dije que me arregle la canilla que está ahí en el baño y la canilla sigue goteando. Esto creo que fue tema de la semana pasada. Espero que la canilla ya no esté goteando. Al único que se le perdona es el hermano José, que está en la playa y que no puede arreglar la canilla de su casa. ¿Está bien? Pero la cuestión es que, de alguna manera, nosotros deberíamos estar ahí eh, asombrando, maravillando, ¿no? Y que las personas le maravilla. Así que quiero abrir el micrófono un momento y quiero que ustedes escuchen de parte de una esposa qué le maravillaría que el hombre hiciera, para que sea práctico y para que no esté yo hablando nada más y que no y que me estén dando la razón, ¿no? Nada más. Entonces, alguna hermana que abra el micrófono que se anime, hay varias en este momento, y bueno, ¿qué es lo que le maravillaría, ¿sí? ¿Qué le asombraría, qué le ayudaría a usted a decidir respetar, ¿no? Así que escucho. Vamos a ver si hay alguna hermana que quisiera contribuir o decir quizás algo que le pueda maravillar acerca de su marido, que le pueda ayudar a respetar quizás o a tenerle esa consideración. Si hay alguna dama que quiere hablar. ¿Verdad? Somos una familia, una iglesia muy tímida, hermanos, así que No, 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 lamento mucho eso. la semana pasada hablaron, la semana pasada se animaron, entonces eh, es solamente el ánimo, o sea, el punto es, no sé, a mí me asombraría eh,
quizás mi marido, puede decir alguna hermana, tuviera una actitud servicial en casa, ¿no? Ayudara con ciertas cuestiones eh, del hogar y está bien, o sea, no hay problema. Ahí hay que definir ciertas cuestiones de antaño, ¿no? Que pueden llegar a traer problemas. Y también tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Yo recuerdo estar en México y mi suegra, muy de pueblo, muy de un pueblito muy pequeño, entonces ella estaba acostumbrada a que el hombre se sentaba y la mujer le servía de comer y que ella corría para que hubiera comida ahí, ¿no? Y de repente si yo me levantaba para, no sé, ayudar a mi esposa a lavar algunos implementos de la cocina, eso era para mi suegra como un sacrilegio, ¿no? Una cuestión así. Pero bueno, era parte de, puede ser algo que maraville, ¿sí? Que asombre, en el buen sentido, ¿no? Como diría, uff, un plato, qué barbaridad, ¿no? Este hombre no debería de ser así, ¿no? Pienso, Bueno, pienso, alguien, sí, pienso también que puede ser una dama que está soltera, quizás está pensando que en su futuro marido le mm, asombraría, ¿verdad? Tener a un hombre que le ayude con los oficios en la casa, o que sea servicial, o que no se le olvide ser cortés, no se le de olvide la soltero cortesía. seguro que lo va a hacer, de Sí, cuando soltero son solteros seguramente lo lo hacen. hace. No sé cuál ha sido la experiencia, no quiero meter en problema a ningún hermano acá, pero generalmente cuando es soltero el hombre está dispuesto a hacer muchas cosas para convencer no solamente a la muchacha, sino también a los padres, ¿no? Bueno, eh, es una cuestión así, ¿no? Es una situación esa es la idea de la palabra, asombro. ¿Sí? El Señor nos ha asombrado a nosotros. Quiero que se vaya usted con la idea de que el respeto que nosotros le tenemos al Señor es un temor reverente. Y ese temor reverente no es miedo y terror. No, eso era en el Antiguo Testamento, cuando nos acercábamos, decía un monte que salía humo de ese monte. Dice, pero ustedes se están acercando, dice, al monte de Dios. Hay un camino nuevo, un camino vivo para acercarse a Él. Esto es diferente. El Señor nació en un pesebre, mañana tengo que hablar algo acerca de esto. El Señor nació en un pesebre, se acercó a un publicano como Mateos, como Saqueo, que nadie se acercaba a ellos. Se acercó a gente pagana, a hablar con ellos, gente que estaba enferma, leproso, se atrevió a tocar un leproso. Estamos hablando de algo fuera de serie, ¿se entiende? Y que en su compasión era algo muy servicial y eso asombraba. ¿No? La gente cuando escuchaba a Jesús decía, bueno, pero él no habla como los demás, él habla como alguien que tiene autoridad, él sabe qué es lo que está diciendo, le podemos obedecer, ¿se da cuenta? El respeto tiene que ver con asombro de una persona que tenía amor y tenía compasión y realmente podía mostrarlo y eso maravillaba. Ahora, hay tres palabras que hemos escogido aquí para hablar acerca del respeto y que para el hombre son muy importantes. ¿Sí? Y la primera palabra de ellas vamos a encontrarla en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Sí? En primera, eh, en primera Corintios 11, 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, fíjese bien el orden. Nosotros no podemos desarmar este orden, ¿eh? No hay manera. Si nosotros desarmamos este orden, dígame usted cómo queda, ¿no? Porque si la cabeza del matrimonio pasa a ser la mujer, o sea, si la mujer toma las decisiones, si la mujer carga con las responsabilidades, si la mujer es la que se encarga de las situaciones espirituales dentro de la casa y el hombre ya no es el sacerdote del hogar, entonces rompemos este orden. Entonces, si la mujer pasa a ser la cabeza del varón, el varón, ¿dónde queda? Y queda abajo de la mujer y Cristo queda abajo del varón y Dios queda abajo de Cristo y dimos vuelta el orden.
Ahora, ¿se da cuenta lo peligroso que es esto? Y no hay protección ahí, ¿eh? Una persona fuera de autoridad, ¿sí? La autoridad funciona como si fuera una sombrilla de protección, ¿sí? Entonces, una persona fuera de autoridad está expuesta a cualquier tipo de peligro, ¿sí? Entonces, el orden de autoridad dice, el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, Dios es cabeza de Cristo. Y ese es el parámetro para que las cosas funcionen, ¿sí? Entonces, tiene que ver con un reconocimiento de la autoridad. Claro, aquí por eso sugerí la palabra respeto como algo de que debe traer maravilla, y si el hombre no cumple con ese deber de liderazgo que Dios le ha dado y no cumple con el deber de sacerdocio que se le ha dado, entonces cuesta mucho que la mujer se pueda someter a eso. ¿Sí? Eh, Usted puede decidir, por ejemplo, un tema muy polémico es son las finanzas en el hogar. Eso es muy polémico, ¿sí? A veces ocurre en algunos hogares, he estado en Ministerio de Matrimonio durante más de 10 años, llevo casi 20 años de casado, y la pregunta está muchas veces es cómo manejamos el dinero en el hogar. Sí, esa puede ser una pregunta, y es una pregunta que da lugar y muchas veces es polémica. ¿Cómo manejamos el dinero? Y a mi entender, la mujer puede ayudar al hombre, porque de hecho lo que la Biblia dice, ¿sí? Que es su ayuda, pero hay ciertas cuestiones que la mujer no tiene responsabilidad, que la responsabilidad es del marido. Es decir, muchas veces la mujer no puede manejar la preocupación de una renta que pagar, o no puede manejar la preocupación de la energía que hay que pagar, o del importe de la escuela de los hijos. En casa, y esto es mi casa, en casa yo me encargo de todo eso, ¿no? Y la palabra dice, y el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces yo entiendo que en casa yo debería de preocuparme cómo esas cosas pudieron estar en orden, y no mi esposa, porque Dios no la diseñó para eso. Ella no va a decidir sobre esas cuestiones. Sí va a decir, bueno, no, me parece que no te puedes comprar ese tipo de auto porque no vas a poder llegar a cubrir su cuota de lo que sea, ¿no? Aquí los impuestos son muy, muy grandes, y entonces puede decir, darme un parecer, y entonces el esposo va a escuchar a la esposa, más la esposa no toma decisión. Ahora, fíjese lo que puse, esa frase que dice ahí, dice, tu marido quiere que te deleites en sus logros, que le alivies en sus fracasos y que te alegres con él en sus éxitos. ¿Sí? Eso es reconocer. ¿Sí? Eso es reconocer. Los maridos tenemos fracasos. ¿Sí? Lamentablemente el hombre muchas veces dice, el hombre muchas veces en su afán de ser líder dice, el líder no se equivoca, ¿no? Está la frase esa, el líder no se equivoca, se confunde, ¿eh? Y en realidad está equivocado, pero él dice que se confunde, que no se equivoca. El líder, por ejemplo, no se pierde, es decir, vamos ahí con nuestro carro, y ahora muchos carros nuevos traen su GPS, o utilizamos el GPS del teléfono, ¿no? Y ahora ya estamos acostumbrados a andar con el GPS, pero años atrás nadie usaba eso, ¿no? Y entonces todos sabíamos direcciones y lugares, y nos acordábamos de lugares. Siempre en la familia, en el matrimonio, hay uno que sabe perfectamente dónde están los lugares y tiene sentido de ubicación, y después está el otro que se pierde siempre, que no sé cuál es usted, ¿no? Que si es el que se pierde o el que se ubica. Pero la cuestión es que ese GPS que aparece nos va indicando qué lugar tenemos que llegar. Bueno, muchas veces ocurre que la mujer sabe que el marido se equivocó, que está perdido, ¿no? Y entonces le pregunta, dice, ¿estás perdido? Y entonces él dice, no, estoy buscando un camino alternativo.
en realidad está perdido, ¿está bien? Está muy perdido, pero él no va a reconocer que está perdido. Esto de reconocer es muy importante. La Biblia es clara en cuanto al reconocimiento, ¿sí? Y está bien que se haga. Dios le manda al marido a dirigir y la mujer debe someterse voluntariamente a su liderazgo. El respeto que nosotros encontramos en ese versículo se le da a alguien que está en una posición de autoridad. Es un respeto que se debe, ¿sí? Y el respeto a la autoridad, y aquí voy, se gana, no se impone. Y hemos querido muchas veces imponer respeto y no hemos ganado el respeto, no hemos hecho nada para que se gane el respeto. Esto está relacionado a patrones ahí de liderazgo, está relacionado a poder seguir a la otra persona. Eh, Donde hay autoridad por un lado, debe haber respeto por el otro, ¿sí? Porque reconozco la autoridad. Esto ocurre, por ejemplo, con la ley, ¿no? Está la patrulla y yo ya sé que es la autoridad y que si la patrulla me pide que me detenga, me tengo que detener. Eso es así. Pero en el matrimonio, el respeto es una, eh, digamos así, es una respuesta de admiración. Como lo admiro, lo respeto. ¿Se entiende? Lo admiro y entonces lo respeto. No tengo problema con respetarlo porque él hace tantas cosas y reconozco que muchas veces se equivoca, que tiene fracasos, pero muchas veces tiene logros. Y yo, o sea, estoy hablando de la mujer, puedo ser parte de esos logros y puedo alegrarme también de los éxitos que tiene. Entonces, lo admiro. El problema grande es que las mujeres han perdido la admiración. Eh, de hecho, creo que ya en este tiempo a nadie le obligaron a casarse con el hombre que se casó y a ningún hombre de aquí le obligaron a casarse con la mujer que se casó. Y ya no hay tiempo para arrepentimientos. ¿Sí? Eh, y en ese sentido, por eso hablamos de una decisión, de la decisión de amar y de la decisión de respetar. ¿Sí? Y esto entra en ese reconocimiento, porque este reconocimiento es el medio a través del cual la mujer puede cumplir un rol que es un rol dinámico y proactivo. Porque la mujer dice, ah, bueno, entonces yo no tengo que tomar liderazgo, no tengo que tomar decisiones, no tengo que, aunque no esté de acuerdo en las decisiones, entonces ¿qué hago? ¿No hago nada? Eso es lo que cree el feminismo, que la mujer no tiene que hacer nada. Y el feminismo enseña mal y correctamente que el hombre quiere que la mujer no haga absolutamente nada. ¿Sí? Entonces por eso hablan del patriarcado. ¿Sí? Pero no es el punto, es el medio por el cual ella va a cumplir un rol proactivo y su papel va a ser completamente dinámico. ¿Por qué? Porque es la respuesta de comprensión del papel que Dios le dio al hombre en esa relación de matrimonio. Entonces, como la mujer entiende cuál es el papel del hombre, entonces se somete y lo deja liderar y lo ayuda de una manera proactiva a que él pueda llevar adelante el liderazgo y sea un hombre de Dios. ¿Se da cuenta? Eh, si la mujer sabotea esto, entra en un peligro grandísimo, porque rompe el orden de Dios. El hombre de Dios es Dios, Cristo, el varón, la mujer. Y si la mujer sabotea eso, se rompe el orden de todas las cosas. Entonces, la mujer está ahí respetando ese liderazgo del esposo, porque fue llamado a liderar a la esposa, a la familia, ella a seguirlo de una manera voluntaria y con alegría, claro está. Y esto no se trata de un seguimiento pasivo o un seguimiento mecánico, sino que es un seguimiento activo, es un seguimiento comprometido.
porque va a aportar y va a proveer retroalimentación, y después voy a ir con esto, y va a proveer estímulo. Entonces, Dios lo llamó al esposo a ser el líder del hogar, y la mujer tiene que ocuparse en que el hombre logre el diseño de Dios para su vida. Y ahí ella va a alcanzar también el diseño de Dios para ella. Este es el tipo de liderazgo que se debe de ejercer. ¿Sí? ¿Va a tomar malas decisiones? Claro. ¿Se va a equivocar? Claro que sí. Pero también va a tener aciertos. Y la mayoría de los aciertos, como son los míos, tiene que ver con la esposa que tenés. Es así, porque uno ve en el esposo la esposa. ¿Sí? Y si el hombre viene todo desalineado, ¿eh? Bueno, la esposa no está teniendo cuidado del esposo, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos cuando voy a dar una clase, siempre mis alumnos me dicen, ah, profe, dice usted, siempre con su saco y bien presentable. Y le digo, bueno, si mi esposa no se fijara de eso, yo aparezco como un payaso en la clase, ¿verdad? Porque tiene que ver con lo que ella es. Bueno, vamos a la siguiente palabra, que la palabra es no solamente reconocer, sino reafirmar. Si quieres darle un clic ahí, reafirmar, esto es muy importante, muy importante. Fíjese, Proverbios 12:25 dice, la angustia bate el corazón del hombre. Muchas veces el corazón del hombre está batido. Dice, la angustia bate el corazón del hombre, dice, pero una palabra amable lo alegra. La palabra amable lo alegra, le cambia la vida. Así que es mejor el hecho de ser agradecida también y animarle maximiza el despliegue de los dones y de los talentos. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Cuándo fue la última vez que la mujer le dio gracias a su marido por la provisión? Porque la provisión viene del Señor, pero el que va a trabajar todos los días es el marido. ¿Está bien? Y hay una gratitud en cuanto a provisión. Hay un reconocimiento, hace poco hablaba, tengo varios hermanos conocidos ahí en Panamá, y me decía un amigo de allí, que es un amigo que está comprometido, muy comprometido con el ministerio que nosotros llevamos adelante aquí en Argentina, y él me decía, José, acá la gente tiene hasta 2 o 3 trabajos para poder eh, tener un buen pasar. ¿No? Ahora imagínese un hombre teniendo 2 o 3 trabajos eh, para poder tener una vida medianamente cómoda, aunque sus hijos no tengan ciertas necesidades. ¿Qué error sería no estar agradecido? Nosotros sabemos, ¿no?, qué es lo que ocurre, van pasando los años, los padres trabajan, obtienen alguna casita, algún bien, ese bien le queda a los hijos la primera de cambio lo venden. Y el esfuerzo de los padres se va en nada. Y claro, como no les costó, ¿no? Y entonces uno necesita enseñarle ahí a los hijos el costo de las cosas. Bueno, a través del agradecimiento se aprende esto, ¿no? Eh, respetar o reafirmar tiene que ver ahí con por ejemplo, la mujer de Proverbios 31 nos puede ser de ejemplo acá, porque eso es el modelo de cualquier esposa o madre, ¿no? Que con compromiso, con creatividad, con laboriosidad, esto es lo que es toda mujer, ¿eh? Creativa, laboriosa, eh, auténtica, ¿sí? Eso es mi esposa en este hogar. Y es lo que toda la mujer es, con dones que son admirables, porque la mujer de Proverbios 31 tenía una piedad admirable, eh, entendía que debía construir la buena reputación de su esposo, ¿no? Y entonces Proverbio 31:23, yo se lo leo, dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta ahí, dice, con los ancianos de la tierra. Su marido es conocido. La mujer le había dado buena reputación a este hombre. Y entonces no es de extrañar que él mismo, en esos versículos, no tenemos tiempo para mirar todo,
la alaba y le dice, muchas mujeres hicieron el bien, han obrado con nobleza, pero tú sobrepasas a todas. El buen nombre del marido es inseparable de la excelencia de esa esposa de Proverbios capítulo 31. No lo podemos separar, no hay manera. Así que la mujer puede respetar a su marido, mejorando su reputación, y para ello va a tener que comprometerse con hablar bien de él y no mal. El error grande es que las mujeres a veces emocionalmente se descargan de alguna cuestión que no están de acuerdo mal ahí de su esposo. Y eso es muy peligroso. ¿Sí? Quizás va con la madre y le dice, no, porque mi esposo, ¿no? Y después la suegra vas a la casa y te mira mal y no sabes qué está pasando, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que debería de hacerlo, respetar los logros. Usted, no sé, le hablo un momento a las hermanas. ¿Sabían que pocos hombres van caminando por la vida con un sentimiento de seguridad, confiando en sus logros? Quizá esto le parezca efímero, pero la mujer no puede subestimar la inseguridad que hay en el corazón de casi todos los hombres. No se puede subestimar la inseguridad que hay en el corazón de los hombres, porque a veces asumimos que al hombre no le falta confianza, pero el hombre tiene que trabajar para tener confianza, ¿no? Y el hecho de que la mujer afirme la autoridad de su esposo le va a ayudar para poder vivir una vida de confianza. El marido puede faltarle muchas cosas, pero lo que desea por sobre todas las cosas es que la mujer lo afirme, ¿sí? Que la mujer se deleite de sus logros, que le alivie de sus fracasos, que se alegre con él en sus éxitos. Para él no hay un elogio más grande que el elogio de su esposa. Los demás te pueden decir que te equivocaste, pero si tu esposa te elogia, eso cambiará todo y seguramente eso están de acuerdo mis hermanos. Me queda una última palabra y quiero terminar y dejar unos minutos, aunque hoy están poco participativos, pero seguramente va a haber preguntas. La última palabra aparece ahora, ahí el hermano José me hace el favor, muchas gracias, y es retroalimentar. No sé si lo recuerda, pero yo dije que iba a mencionar algo, y este es el fin último del matrimonio. Cuando hablé acerca de la membresía de la iglesia, les dije que nosotros hablamos acerca de la salvación. No nos interesa tener un número grande de miembros en la iglesia, sino nos interesan tener personas que sean salvas. Bueno, eso debería de pasar lo mismo con la familia. El fin último del matrimonio es que juntos vayamos al cielo con nuestros hijos. ¿Qué error tan grande sería que usted y su esposa vayan al cielo y se queden afuera los niños? O que vaya el esposo nada más, o la esposa nada más. Hemos perdido la guerra. ¿Sí? No, hemos perdido el propósito de la vida si vamos al cielo y estamos solos y aquellos con los que pasamos toda nuestra vida no están alrededor nuestro, perdimos. Es triste. Proverbios 31, 12 y 14 dice, de ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella busca lana y lino. Ella trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave de mercader que trae su pan de lejos. Eh, Thomas Warren dijo de esta manera, el matrimonio es para los que aman a Dios y el uno al otro lo define de esta manera. El matrimonio exitoso es aquel que alcanza el nivel físico, mental e intelectual, emocional y espiritual de lo que Dios desea. ¿Y sabe cuál es el punto acá? Que en la retroalimentación debe haber crecimiento. No podemos dejar de crecer. El crecimiento tanto del esposo como de la esposa debe ser el énfasis, ¿sí?
crecer, que la esposa esté creciendo es preocupación del esposo, pero que el esposo esté creciendo también es ánimo de la esposa. Y ambos crecen mutuamente cuando cultivan la fe juntos. Debe haber ese cultivar de la fe solo, ¿sí? La relación con Dios solo, pero también el hecho de cultivar la fe juntos, ¿sí? Con los cónyuges, entre cónyuges, con los hijos, es lo más importante que podemos hacer para con el Señor. Estamos hablando puertas para adentro. El próximo martes empezamos a hablar puertas hacia afuera. Quedan unos minutos más. Hermano José puede tomar el tiempo. Gracias, hermano José. El Señor lo bendiga en gran manera y gracias por compartir la palabra del Señor con nosotros. Estaba pensando mientras estaba dando este tema, porque esto es bien, bien importante, pero a la vez es un poquito touchy, ¿verdad? Como sensitivo. Y es que hay varios factores, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en el libro de Proverbios, capítulo 31, este hombre que es conocido en las plazas, ¿verdad? Es un hombre de buena reputación y su mujer es lo que le llama la palabra del Señor, la mujer virtuosa, Mm, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente hay en las escrituras y en la realidad, ¿verdad? Matrimonios que son ejemplares, que se ayudan uno a otro. Me recuerdo mucho de Ruth y Boaz, ¿verdad? mm, Donde fue un matrimonio de bendición, ah, y él elogia a Ruth, ¿verdad? Por su buena conducta. Ah, y él es conocido por su buena conducta, ¿verdad? Pero también vemos casos, por ejemplo, de David y que diga, el de Nabal y Abigail, ¿verdad? Donde era un hombre malvado. Y Abigail era mm, una mujer de mucho respeto, ¿verdad? Y le salvó literalmente la vida en una ocasión a Nabal, ya que ella pues se le adelantó a David. Entonces, creo que eso declara la importancia del matrimonio, ¿verdad? O sea, de cómo elegir. Porque hay hombres, ¿verdad?, que no tienen a Cristo como cabeza y pueden afectar la relación del Señor, de la mujer con su Señor, pero también hay mujeres que no tienen a Cristo en su vida, ¿verdad? Y entonces no respetan a su marido. Entonces son unas cosas que afectan a ambos lados. Para aquellas que están solteras, quizás entre nosotros, porque verdaderamente yo, como conozco en mi iglesia, hay muchos hermanas, ¿verdad?, que están solteras. ¿Cómo pueden escoger, verdad? Para que hermanos que puedan escoger hermanas, ¿verdad? Y cómo las damas pueden escoger a su marido, cómo eso funciona para que puedan encontrarse o puedan tener una relación espiritual con una persona que le pueda ayudar y que pueda ser fácil, ¿verdad?, llevar esa carga, tanto del hombre de amar a su mujer y de la mujer respetar a su marido. ¿Cómo pueden la iglesia escoger, verdad? Si me doy a entender eh, un poco. sí, sí, claro. Bueno, la realidad es que uno va a escoger, o sea, y en ese sentido, como les decía, tengo varios alumnos acá y uno no les impone a los alumnos qué es lo que tienen que elegir, ¿no? Uno escucha y da quizás algún consejo pastoral en cuanto a, bueno, sí, fíjate este detalle, fíjate este temperamento, si ese temperamento se relaciona con lo que eres. Pero bueno, la gran ventaja que tienen los muchachos es que aquí se conocen muchachos y muchachas en un ambiente de diario, ¿no? O sea, aquí están de lunes a viernes y el fin de semana salen al ministerio. Entonces eso es una ventaja. Ahora, en la iglesia se conocen. He conocido personas, matrimonios excelentes que se conocen en la iglesia, siguen sirviendo juntos, de años de estar asistiendo a los cultos, de tener un ministerio de jóvenes, un ministerio con niños. Esas son las personas que uno tiene que conocer, ¿no? Y obviamente el consejo es muy importante, ¿no? Que sepamos quién es. Si a veces cae un fulano y no sabemos quién es, y está ahí en la iglesia y bueno, de repente engaña a una de las hermanitas más pequeñas y no tenemos manera de poder dar un consejo o de hablar acerca de él porque no le conocemos, ¿no? Entonces lo importante es conocerle. Una persona puede actuar eh, y puede actuar meses, un año, pero no más.
No se puede actuar a ser cristiano 2 o 3 años. Entonces, cuando una persona ya estuvo 2 o 3 años en la iglesia, ya sabemos quién es, ¿no? Y a veces en la desesperación a veces las hermanas tienen 25, 26 años, 28 años, 30 años y creen que acá se dice, se ha ido el tren, ¿no? Como que el tren las dejó. No, eso no es cierto. Sí, no hay tiempo. La palabra de Dios, al contrario, dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Entonces, no podemos pensar que ya no está, ¿no? Va a venir en el tiempo adecuado si el deseo es poder, bueno, formar una familia, ¿no? Pero es muy importante recibir consejo y luego recibir el consejo adecuado, ¿no? Porque a veces se va a recibir un consejo donde yo ya sé lo que me van a decir o lo que quiero escuchar, ¿no? Y es muy importante ir a escuchar el consejo espiritual, ¿no? La esposa del anciano, de la esposa del diácono, ¿no? Bueno, qué es lo que dicen, qué es lo que saben de esa persona, y que cuando te digan, mira, ese muchacho no te conviene, sepan escuchar, porque después van a ser dolores de cabeza muy, pero muy grandes. Hacen una pregunta, si, ¿cómo es la idea cuando una pareja tiene cuentas separadas, de cuentas económicas separadas? Yo personalmente veo eso sumamente mal cuando tienen cuentas separadas, pero puede ser que haya un mal administrador entre ambos, ¿verdad? Uno que tenga quizá adicción a jugar lotería o quizás malgasta el dinero o lo pierde. Entonces, ¿cómo podría funcionar en ese tipo de casos? Un matrimonio cristiano con las finanzas, en particular cuando están separadas. ¿En qué caso, por ejemplo, puede ser que sea una buena idea, si es que es una posibilidad? Y en qué otros casos es una muy, muy mala idea? Bueno, yo creo que es una mala idea en el aspecto de que en casa todo es de uno o de otro, pero se sabe ciertas cosas. Por ejemplo, no sé, si uno es muy derrochador, ¿no? En el aspecto de que gasta el dinero muy, muy fácil y no, bueno, hay que mostrarle a la persona, sea el esposo, sea la esposa, si no tomamos unas decisiones en cuanto a esto, vamos a tener problemas, ¿no? En casa, quien administra soy yo, pero fue una cuestión de decisión familiar, eh, y otros pueden optar porque la esposa lo haga, porque el esposo, pero el esposo debe tomar decisiones. La esposa puede administrar, la esposa puede guardar el dinero, la esposa, pero la responsabilidad no puede ser de la esposa. El hombre no puede lavarse las manos en cuanto a su responsabilidad de administrar el hogar, porque él es el líder, si no le cedió el liderazgo a su esposa. Ahora, si hay cuestiones como la que usted planteó de un hombre que, aparte de derrochar, tiene cierto vicio y gasta el dinero en tecnología, bueno, porque pueden ser muchas cosas, entonces lo recomendable es que la esposa tenga el dinero, pero que él no se desligue de lo que es su responsabilidad, que es proveer para su casa. ¿Sí? Porque si no, se le hace el trabajo muy fácil y lastimosamente la mujer con esto de que ha tomado el liderazgo, le ha hecho las cosas muy fáciles al esposo, dado que el esposo ya no tiene ninguna injerencia en las decisiones importantes de la familia, ¿no? Pero es algo que no debe de ser nocivo, ¿no? En el sentido de que yo no creo que haya que tener cuentas separadas. Yo creo que si ambos recibimos, recibimos. De repente, no sé, hay una ofrenda que le llega a mi esposa y yo, en mi caso, me gusta respetársela, porque ella no recibe dinero para ella a menudo. Entonces, al contrario, yo necesito darle y quizás debería de darle más de lo que puedo darle. Entonces, bueno, en este momento no se puede y bueno, trato de suplirlo de esa manera, ¿no? Si alguien le da una ofrenda es de ella, porque yo veo los gastos de la casa. Pero cada quien se puede organizar en cuanto a esto sin romper el orden de Dios. Muy bien, gracias, hermano José. Una última pregunta, sé que ya estamos tarde, pero esta es bien, bien, bien delicada. Usted sabe que hay matrimonios? Bueno, eh, se puede decir que nuestro deseo, ¿verdad? Como hermanos que estamos en el liderazgo, es que las personas se casen
se casen bien, se casen en el Señor, se casen con personas que quieran amar al Señor, que tengan una relación con el Señor, que sea genuina, ¿verdad? Y que encuentren esa pareja que verdaderamente le va a complementar, porque eso es lo que le llama a la mujer, Dios le llama a la mujer ayuda idónea, ¿verdad? Para el hombre. Y Mm, a nosotros nos llaman, nos da la capacidad de ser el líder del hogar, ¿verdad? La cabeza del hogar. ujú. Y idealmente, la palabra esa que yo estoy buscando, idealmente es que el hombre sea un buen líder para que su mujer le respete y esté, como te dijo, asombrada, ¿verdad? Diga, wow, excelente trabajo, quiera incluso seguirle, le quiera respetar, le quiera, lo admire. Pero y en el caso, por ejemplo, de violencia doméstica, eso es algo que no Mm. se habla mucho, ¿verdad? Violencia doméstica. Hay muchas veces que se dice que el marido es que golpea a la mujer, pero también hay veces casos, son pocos, pero hay casos donde la mujer es que golpea al marido, ¿verdad? Que es violenta con su marido. Hay veces que la violencia doméstica no necesariamente física, puede ser una verbal, ¿verdad? Una mujer que minimiza al hombre, ¿verdad? Puede minimizar a su esposo, lo pone como pequeño y lo toma como un tonto o algo así, pero también puede ser que el hombre minimiza a la mujer y la toma en un poco, ¿verdad? Si en una relación cristiana donde haya violencia doméstica, ¿qué se puede hacer? Bueno, bueno, es largo el tema, es buena pregunta, pero es largo el tema. De hecho, hay un tipo de violencia que se estudia, cuando yo estaba estudiando mi carrera, estudié ese tipo de violencia y se llama violencia simbólica, pero no deja de ser violencia. La violencia simbólica tiene que ver con dichos, con actitudes, de repente está la guerra del silencio, como parte de violencia, ¿no? No te digo ninguna palabra, no te contesto, no te hablo, es una guerra del silencio. Pero esto es bien grave, el aspecto de la violencia en el hogar es muy grave, eh, porque puede llevar a no solamente a dañar a la persona, sino hasta la muerte. Porque si está dispuesto a zamarrear a su esposa o a su esposo o tirarle con algo, lo puede matar. Y a veces puede ocurrir por un accidente. De hecho, escuché el testimonio hace un tiempo atrás de un esposo que zamarreó a su esposa y sin querer en ese zamarreo la esposa se golpea la cabeza, se desnuca y los hijos se quedan sin la madre porque está muerta y sin el padre porque está preso. ¿Se da cuenta? La violencia doméstica no está permitida, es pecado. Sí, el hombre no puede maltratar a su esposa, la mujer no puede maltratar a su marido. No hay ningún precedente en la Biblia de que esto pueda ser utilizado. No hay manera. Por más que diga, es que no me obedece, no te obedece porque primero quizás te casaste con la persona que no tiene temor de Dios, porque si no obedecería. eh, no te obedece porque si no obedece a Dios no te va a obedecer a vos tampoco. O sea, es decir, había como un comentario de decir, bueno, si la mujer no obedeció a Adán en su condición de sin pecado, y no obedeció a Dios cuando le dijo no coma del árbol, menos lo va a obedecer al hombre, ¿no? Ese era un sentido de chiste, ¿no? Eh, pero pero la cuestión es que la violencia no está permitida, ¿no? Y por cuestión de cuidar la vida, ¿sí? Nosotros no recomendamos que una persona se separe o se divorcie, porque la Biblia no indica eso, pero tenemos que guardar la vida de una persona, ¿sí? Entonces tenemos que dar un consejo en cuanto a qué hacemos si la persona corre riesgo su vida. ¿Sí? Y eso pasa hoy en día, ¿eh? Y a veces por mantener a la mujer dentro de la casa, se muere la mujer o se muere un niño. Menos pasa de que se muere un hombre, pero también puede ocurrir, ¿no? De que estas cuestiones tienen que ver con delitos que se llaman delitos pasionales, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, la Biblia lo dice, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen todas estas cuestiones entre vosotros? Y dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestra alma, esto es Santiago, ¿no? O Jesús ahí en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, ¿oísteis que fue dicho? Y habla no solamente no matarás, sino dice no le dirás fatuo a tu hermano, o sea, entonces habla acerca del odio. Esto va mucho más allá, ¿eh? Donde Jesús ampliaba un mandamiento que ellos creían que era sencillo, ¿sí? Y no era tan sencillo.
Pero bueno, son todas cuestiones muy interesantes y que pueden presentar problemas muy grandes en una relación. Muchas gracias, hermano José. Sé que verdaderamente esa pregunta era bien, bien difícil y se requiere mucho, mucho tiempo para dialogar eso, pero verdaderamente interesante y se reconoce, ¿verdad?, que eso existe. En todo el mundo existe eso, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia también. Pero también hay que ver eh, cómo nosotros como creyentes podemos vivir unos matrimonios, ¿verdad?, de ejemplo, ¿verdad? Unos matrimonios de bendición, un matrimonio que pueda nosotros como caballeros, ¿verdad?, ser agradecidos con las damas que tenemos y las damas tener admiración por su marido, por las acciones que hace y porque sigue a Cristo. Eso es muy, muy importante. Y muchas gracias por este tema, que es uno de los temas más delicados que puede verdaderamente expresarse. Muchas gracias, hermano José. De Terminamos en nada, esta gracias a noche. ustedes. Gracias, hermano José. Y Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por el tiempo que se pasó un poquito. Le agradecemos también por las preguntas. Y vamos entonces a despedirnos en oración y nos veremos el martes que viene con el hermano José López para la continuación. Ya le dio palo a los caballeros, le dio palo a la dama. ¿Cuál va a ser la próxima, hermano José? Los niños. Ah, sí, a todo el mundo, ¿verdad? Muy bien, Viene general en la cosa. general. Vamos a salir un poco de la familia en el buen sentido y vamos a Sí, hablar acerca se va a llenar el de la Zoom. iglesia. El próximo martes se llena el Zoom. Muy bien, vamos a despedir en oración. Padre eterno que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendice, Señor, a los oyentes en esta noche. Guárdalos, dale fortaleza. Señor, a los matrimonios que sirven, Señor, de alguna manera u otra, ayúdale, Señor, a que permanezcan fieles y que puedan amarse los unos a los otros, que se traten bien, Señor, que eso es lo más importante, que te amen a ti, Señor, de que sirvan, ya que, Señor, si estamos contigo, si te seguimos, si te obedecemos, Señor, el matrimonio va de una manera excelente y en orden, Señor. Te pedimos, Padre, por aquellos que están sufriendo, en diferentes casos, tanto la mujer como el varón, y te pedimos, Señor, de que tú guarde a tu iglesia y sigue bendiciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pasen.